Hoy te traigo algo que jamás se ha contado con esta claridad, con esta profundidad. No es un relato de plató, ni un guión de telerrealidad. Lo que te voy a desvelar aquí es una historia real, dolorosa, silenciada por muchos y manipulada por otros tantos. Una historia que no busca espectáculo, sino verdad. Porque lo que está ocurriendo dentro de la familia de Michu es mucho más que una polémica mediática. Es una herida abierta que no deja de sangrar. Un laberinto emocional en el que las palabras ya no consuelan y donde cada gesto está cargado de intenciones ocultas. Estamos hablando de algo serio. De vínculos rotos, de lealtades traicionadas, lo más grave, de una niña de apenas 8 años, atrapada en un huracán que no eligió, utilizada como moneda de cambio, como un símbolo de poder, como si su bienestar emocional fuera una ficha más en una partida donde nadie parece jugar limpio. Nos encontramos en Cádiz, en uno de esos sábados donde el calor no solo agobia por fuera, sino que también quema por dentro. Pero no es el sol el que incomoda. Es la tensión. Es ese silencio espeso que antecede a una verdad que está por estallar. Estamos en el epicentro del conflicto, cara a cara con la realidad, alejados de los focos que buscan audiencia. Porque aquí, en exclusivas VIP, no perseguimos el show, buscamos respuestas. Y lo que hemos descubierto supera cualquier ficción que hayas visto en televisión. Una fuente directa, muy cercana al entorno de José Ortega Cano, nos ha revelado lo que hasta ahora era solo un susurro. Ya no hay advertencias, ya no hay amenazas veladas. El frente legal contra la familia materna de Michu se ha activado. En silencio, sin aspavientos, pero con firmeza. Los abogados ya están en movimiento, la maquinaria judicial ha comenzado su marcha. Y lo que está en juego no es solo la custodia de una menor. Es la memoria de una madre, la voluntad de una mujer y, sobre todo, el futuro de una niña que merece algo más que cámaras y polémicas. La fractura familiar no nació con la muerte de Michu. Eso es solo el detonante que ha sacado a la luz un conflicto profundo, enquistado desde mucho antes. Tamara, la hermana de Michu, ha dado entrevistas, ha llorado en platós, ha señalado con el dedo a todos. Incluso ha acusado a su propia madre, Inmaculada, de no haber sentido la pérdida de su hija. Lo dijo sin titubear, no la vi llorar. No fue al funeral. Y el país entero lo escuchó, pero pocos se atrevieron a cuestionarlo. Nosotros sí. Porque lo que hay detrás de esas palabras es mucho más complejo de lo que parece. Lo más desgarrador es ver cómo se instrumentaliza la imagen de Michu. Su nombre, su recuerdo, su historia, convertidos en herramienta de exposición mediática. Tamara parece más interesada en mantener una narrativa televisiva que en proteger la memoria de su hermana o el bienestar de su sobrina. Su discurso cambia según el programa, según el entrevistador. Y mientras tanto, los ojos del público comienzan a ver lo evidente, esto ya no va de justicia. Va de visibilidad. De contratos. De minutos al aire. Y en medio de este circo emocional, la niña. Una niña de 8 años sin estabilidad, sin rutina, sin certezas. Va de una casa a otra, cuidada por una prima, luego por otra. No hay estructura, no hay contención. Lo que hay es caos. Y gritos. Y platós. Y más cámaras. Tamara no tiene cómo hacerse cargo de ella. Inmaculada, según las versiones, tampoco. ¿Y entonces? ¿Dónde queda el interés superior de la menor? Mientras tanto, el padre biológico, José Fernando, sigue con su tratamiento. No ha desaparecido, no ha renunciado. Sigue siendo su padre. Y según informaciones a las que hemos tenido acceso, habría un documento firmado por Michu en vida, un documento notarial donde ella expresa su voluntad. Si algo le ocurría, su hija debía quedar bajo el cuidado de la familia paterna. Un escrito que, de confirmarse, lo cambiaría todo. Porque si esa fue su última decisión, nadie debería tener derecho a ignorarla. Nosotros no especulamos. No afirmamos lo que no hemos verificado. Pero las fuentes son sólidas. Y la posibilidad es real. Este documento sería el principio del fin de la narrativa impuesta desde los medios por la familia materna. Porque lo que comenzó como un duelo familiar se ha convertido en una guerra mediática con intereses cruzados y estrategias calculadas. La Fiscalía ya está al tanto. Se han iniciado movimientos legales discretos pero contundentes. Hay abogados especializados en menores siguiendo cada paso. Porque una niña no puede ser tratada como una carga. No puede seguir viviendo entre acusaciones, declaraciones y ambiciones ajenas. Y en esta historia, cada palabra cuenta. Cada gesto, cada omisión. Desde Exclusivas VIP hemos seguido este caso con máxima responsabilidad. No nos dejamos llevar por el espectáculo. Y por eso te decimos con claridad, si ese documento existe y se confirma su autenticidad, las consecuencias serán inmediatas.
No solo se hablaría de custodia, sino de desobedecer una voluntad escrita y firmada. Un delito grave. Y entonces ya no hablamos de opiniones. Hablamos de leyes. Lo más triste es ver cómo la figura de Michu se desdibuja entre tantas versiones. Su voz ya no puede defenderse, y por eso resulta tan indignante que se utilice su nombre para justificar decisiones que tal vez ella nunca habría aprobado. La guerra entre Tamara e Inmaculada no parece tener otro propósito que acaparar foco. Pero quien verdaderamente debería ser protegida está quedando relegada. La niña es ahora el centro del conflicto. No por cariño, sino por control. El silencio de José Ortega Cano y Gloria Camila no es desinterés. Es estrategia. Ellos no buscan platós. Buscan justicia. Y se están preparando para actuar en el terreno donde realmente se resuelven las cosas, los tribunales. Porque cuando los demás gritan, ellos documentan. Cuando los demás exponen, ellos protegen. Hay algo mucho más fuerte que una entrevista viral, una sentencia judicial. Y eso es lo que podría venir. En la segunda parte, te voy a contar exactamente qué dice ese documento según las fuentes, qué pasaría si se presenta ante un juez, y por qué Tamara y su entorno podrían enfrentarse a consecuencias muy graves si se demuestra que están ignorando deliberadamente la voluntad de Michu. Quédate conmigo, porque lo que sigue es aún más impactante. Esta historia no ha terminado. Apenas comienza. Y ahora llegamos al punto más delicado, el más sensible, pero también el más revelador. Lo que muchos medios aún no se atreven a decir por miedo a las repercusiones legales o por simple falta de pruebas, en exclusivas VIP te lo contamos con la responsabilidad y firmeza que esta historia merece. Hablamos de ese supuesto documento notarial firmado por Michu antes de morir. Un documento que, si llega a hacerse público, podría ser el punto de quiebre definitivo en esta batalla familiar. Según las fuentes más cercanas al entorno de José Ortega Cano, Michu habría dejado muy claro su deseo de que, en caso de que ella faltara, la custodia de su hija no recayera en su madre ni en su hermana, sino en la familia del padre de la niña. Específicamente, habría señalado a José Fernando, y en su defecto, a Gloria Camila o a Ortega Cano como las personas idóneas para hacerse cargo. No por capricho, no por enemistad, sino porque, según quienes la conocieron bien, Michu temía que su hija creciera en un entorno conflictivo, inestable y profundamente expuesto. Y es ahí donde esta historia se vuelve todavía más dura, más compleja y más dolorosa. Porque si ese documento realmente existe, si se prueba su validez, estaríamos hablando de una desobediencia directa a su última voluntad. No sería solo un error ético o moral. Sería una violación legal. Y los jueces no toman eso a la ligera. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué no se ha mostrado todavía ese documento? ¿Por qué Gloria Camila o José Ortega Cano no lo han hecho público? La respuesta está en la estrategia. En lo que muchos llaman el silencio que protege. En los tribunales, el tiempo es clave. Las pruebas deben llegar en el momento justo, en el canal adecuado, no a un plató, sino al juzgado. Porque allí es donde se toman decisiones reales, no frente a las cámaras. Este supuesto documento representa algo más que un papel. Es el testimonio de una madre preocupada por el futuro de su hija. Es el reflejo de una vida marcada por tensiones familiares, por luchas internas, por decepciones que nunca salieron a la luz hasta ahora. Y si Michu firmó ese papel, no fue por casualidad. Fue porque intuía que, llegado el momento, algunos priorizarían su versión de los hechos por encima del bienestar de la menor. Lo que hace aún más inquietante esta historia es la actitud de quienes se presentan como víctimas. Tamara, con discursos cambiantes y ataques cruzados. Inmaculada, con silencios que incomodan más que 1000 palabras. Ninguna ha explicado con claridad por qué la niña ha estado rebotando de un lugar a otro, porque no ha habido un entorno estable desde el día 1. Mientras tanto, los medios han convertido su dolor real o fingido, eso lo decidirá el tiempo en un producto rentable. Porque cada plató paga. Cada intervención pública se monetiza. Y cada minuto en cámara les garantiza algo que parece importarles más que la verdad, exposición. ¿Pero quién está pensando en la niña? Esa es la pregunta que nadie lanza con la contundencia que merece. Porque en medio de todo este drama familiar, lo que verdaderamente importa o debería importar es esa menor, que ha quedado desprotegida emocional y legalmente. ¿Dónde están los adultos responsables? ¿Quién le asegura una infancia sin gritos, sin juicios públicos, sin intereses ocultos? Según hemos podido confirmar desde exclusivas VIP, ya hay movimientos formales de la Fiscalía de Menores. Los servicios sociales han sido alertados. Y varios abogados vinculados a la defensa de los derechos del menor han comenzado a intervenir. Hay preocupación. Seria. Porque lo que ha pasado desde la muerte de Michu hasta hoy ha sido un continuo desplazamiento, emocional y físico, de la menor.
Un ir y venir que vulnera su estabilidad, su salud mental, su vínculo con figuras de apego. Y José Fernando, aunque ausente públicamente, no ha desaparecido legalmente. Él sigue siendo el padre de la menor. Y si hay un documento firmado por Michu que respalda su derecho o el de su familia a cuidar de la niña, no solo es legítimo. Es moralmente correcto. Porque se trataría de respetar la voluntad de una madre que ya no puede hablar, pero que sí pudo escribir. Y eso tiene un peso que ningún plató puede borrar. Gloria Camila, por su parte, se ha mantenido en un segundo plano. Pero no está al margen. Está observando, recopilando información, esperando el momento oportuno para actuar. Porque a diferencia de quienes venden lágrimas en horario estelar, ella ha elegido el camino legal. El que no necesita titulares, sino argumentos. El que no se construye con llanto, sino con hechos. Y Ortega Cano, pese a todas las controversias que ha vivido en el pasado, sabe que en esta historia hay algo mucho más importante en juego que su imagen pública, su nieta. Y aunque ha elegido el silencio, quienes le conocen aseguran que se está moviendo con absoluta determinación para garantizar el bienestar de la menor. Sin cámaras. Sin platós. Con abogados. Con documentos. Lo que se avecina no es una entrevista más. Es un proceso judicial. Y ahí se sabrá quién dice la verdad. Quién ha protegido realmente a la niña. Quién ha respetado la memoria de Michu y quién ha usado su nombre como una palanca mediática. Porque cuando se presenten las pruebas, las caretas caerán. Y lo que hoy parece un relato bien estructurado podría desmontarse como un castillo de naipes. Lo más impactante de todo esto es que muchos ya saben lo que va a ocurrir. Que si el documento aparece, si se valida, y si el juez lo acepta como expresión legal de voluntad materna, la custodia de la menor cambiará de manos. Y eso, para algunas personas, no solo significa perder a la niña. Significa perder el relato. Perder el contrato. Perder el foco. Y eso, en este contexto, es perderlo todo. Por eso se resisten. Por eso atacan. Por eso van de programa en programa alimentando una historia que ya no se sostiene. Porque cuando el foco se apague, tendrán que enfrentarse a la realidad. La justicia no se manipula, la infancia no se negocia, y la verdad, aunque tarde, siempre llega. En exclusivas VIP, vamos a seguir este caso hasta el final. No por morbo. No por audiencia. Sino porque creemos que hay historias que deben contarse con verdad, con respeto y con responsabilidad. Y esta es una de ellas. Te prometí que si conseguía ese documento, te lo mostraría aquí. Y esa promesa sigue en pie. Porque tú mereces pruebas, no versiones. Realidades, no espectáculos. Y cuando eso ocurra, estarás entre los primeros en saberlo. Porque aquí no hablamos por hablar. Hablamos con hechos. Quédate con nosotros. Porque lo que está a punto de pasar, no lo vas a ver venir.